ciudad de destrucción y la ciudad celestial. Tenemos dos destinos, un galardón o la perdición y destrucción. Tenemos dos enfoques. Obedecer lo que la Biblia dice, lo que este libro dice, o obedecer los apetitos de la carne. Tenemos dos motivos: ir hacia la ciudad celestial o ir hacia la ciudad terrenal. Y a través de estos dos personajes vemos nuestra realidad, ¿no? En nuestro peregrinaje vamos a ser persuadidos a regresar a donde antes estábamos, ¿no? En nuestro peregrinaje vamos a ser persuadidos a regresar a lo que es común y nativo para nosotros. En nuestro peregrinaje también vamos a experimentar que muchos o algunos de aquellos que estaban caminando con nosotros deciden regresar al fango de donde salieron. Esa es la dinámica cristiana. Que la vida es la tensión, que la vida cristiana es la tensión que existe entre ser un indígena y ser un peregrino. Nosotros somos indígenas porque nacimos en este mundo, ¿no? Nosotros olemos a mundo. Nosotros hablamos como el mundo habla. Nosotros nos relacionamos en este mundo y podemos decir que nosotros amamos a este mundo, ¿no? Y a la misma vez somos peregrinos, porque aunque somos de este mundo, ya no somos de este mundo. Aunque estamos en este mundo, la palabra nos dice que fuimos trasladados a otro reino, a otro mundo, a otra realidad. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versos del 13 al 14, porque Él nos libró, el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos, ¿qué? Trasladó al reino de su Hijo. Esa es nuestra realidad hoy en día, que estamos en este mundo, pero hemos sido trasladados a otro mundo. Y es por eso que Pablo una y otra vez repite la necesidad que nosotros tenemos de no regresar a la manera antigua. Eso lo vemos, por ejemplo, en Efesios 4, cuando él dice que ya no anden como andan los gentiles. ¿Por qué? Porque ustedes antes eran gentiles. Así que no deben andar como andaban, ¿qué? Antes. Él también dice en capítulo 4, verso 22, en cuanto a la anterior manera de vivir. No sigan eso, sino que se despojen del viejo hombre. Pero lo interesante es que Dios, hermanos, no nos sacó de este mundo cuando nos salvó. ¿Nunca han pensado en eso? Él nos salvó, pero Él no nos sacó del mundo. Inclusive, esa siempre ha sido la estrategia trinitaria de la salvación. Es que Él salva y nos deja aquí. Cuando Jesús estaba orándole al Padre en Juan 17, mira lo que Él les dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque ellos no son del mundo. ¡Ja! Somos del mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados a su reino, como tampoco yo soy de este mundo. Y mira lo que él dice en el verso 15, no te ruego que los saques de este mundo. La oración de Jesús no fue sácalos de este mundo. La estrategia trinitaria no era el escapismo, que salgamos de aquí, que nos convirtamos en monjes. Él dice, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos del mundo, pero no somos de este mundo. Somos del mundo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Así que la vida cristiana, hermano, depende de cómo nosotros manejamos la relación entre nuestra naturaleza indígena y esta nueva naturaleza peregrina mientras estamos aquí en la tierra. Y digo esto, hermanos, porque la naturaleza indígena no necesita ser entrenada para amar lo mundano, pero la naturaleza peregrina necesita aprender a cómo amar lo bueno. La naturaleza indígena no necesita ningún tipo de coerción para amar lo malo, pero la naturaleza peregrina necesita aprender a Cristo. ¿Por qué, hermanos?
Porque cuando Dios entra en nuestro corazón y cambia la disposición del corazón, lo que cambia es nuestra relación a nuestra naturaleza indígena, pero la pecaminosidad continúa. Dios no saca la pecaminosidad, sino que nos da el Espíritu Santo para poder aprender a cómo vivir con ella. Antes éramos esclavos a ella y ahora estamos ¿en qué? En guerra. La relación entre esa naturaleza indígena y esa naturaleza peregrina es la dinámica de la vida cristiana. Y es por eso, hermanos, que en nuestro peregrinaje necesitamos tener un norte, ¿no? Cristiano tenía un norte, la ciudad celestial, y eso fue lo que le permitió a él continuar en el camino, no importando las pruebas, no importando las vicisitudes y tampoco importando su apetito de regresar de donde él estaba, a regresar a lo que él conocía, a regresar a los placeres, a regresar a las atracciones de este mundo. ¿Ustedes creen que él fue tentado a regresar? Seguro que sí. ¿Ustedes creen que él no se desanimó en el camino queriendo regresar a lo que era nativo, indígena y común para él? Seguro que sí. ¿No creen que fue persuadido a seguir a flexible cuando los dos sobrevivieron el hoyo, el pantano del desánimo? Seguro que sí. ¿Qué fue lo que lo mantuvo firme? Su mirada, hermano. Su enfoque. Él estaba mirando hacia la ciudad celestial. Y Pablo aquí en el capítulo 3, cerrando el capítulo 3, quiere que los filipenses tomen una decisión, hermanos. En ese mundo romano donde abundaban los placeres, abundaban las atracciones, el entretenimiento, la buena comida, las cosas de este mundo, Pablo quiere que los filipenses se abstengan de eso y que se pongan su mirada en Cristo, que pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque el destino de sus vidas estaba en la línea. Pablo nunca puso en tela de juicio la seguridad de su salvación, pero Pablo en todas sus cartas, una y otra vez, advertía a los creyentes a que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que es opuesto a Dios. Y Pablo quiere que nosotros tengamos cuidados. Una de las maneras, hermanos, una de las maneras en la cual Dios preserva a los suyos es a través de las advertencias. Una de las maneras las cuales Dios preserva a los santos es a través de las advertencias. Y lo que vemos en estos últimos versos del capítulo 3 es un mandato en forma de advertencia. Y la pregunta que debe moldear nuestra discusión en esta mañana, la pregunta que debe moldear nuestra interpretación de lo que vemos en estos versículos es la siguiente. ¿Cómo nosotros debemos vivir nuestra vida en un mundo que es tan natural a nosotros? ¿Cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana en un mundo que es tan común para nosotros? ¿Cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana en un mundo que huele a nosotros, que es común para nosotros? Y Pablo, lo primero que dice en el verso 17 es que lo imitemos a él. Mira lo que él dice. Hermanos, sean imitadores míos. Pablo quiere que los filipenses, que los creyentes en Filipo, lo imiten a él para que ellos así puedan vivir la vida cristiana que Dios espera de ellos. Imítenme a mí. Esa frase suena un poco desafiante, ¿no? Y a la misma vez audaz. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a otro hermano, un recién convertido, otro hermano en la fe, imítame a mí? Imita mi caminar. Ninguno de nosotros va a decir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque somos imperfectos, ¿no? Porque tenemos muchos defectos. Pero Pablo dice, imítenme a mí.
No, Pablo no le está diciendo que él es perfecto. Pablo tampoco le está diciendo que él está libre de defectos. Tampoco está diciendo que traten de emular las cosas que Dios Padre reservó para él, como el apostolado. Lo que Pablo está diciendo aquí cuando él dice, imítenme a mí, es que él toma la responsabilidad de ejemplificar lo que significa enfocarse a Cristo mientras caminamos en este mundo. Eso es lo que él quiere que ellos imiten. Imita mi enfoque a Cristo. Él dice, imítenme a mí. Y el texto, hermanos, no es explícito en términos de lo que se supone que nosotros imitemos de él, ¿no? Él no dice, imítenme a mí de esta manera y haga, no, él dice, imítenme a mí. Pero lo grandioso de este imperativo es que a través de la carta de los Filipenses, Pablo nos dice qué es lo que él quiere que nosotros imitemos de él. Y lo primero que él quiere que nosotros imitemos de él es sus afectos por Cristo. Lo primero que Pablo quiere que los filipenses imiten de él son los afectos que él tiene por Cristo. Eso lo vemos comenzando en el capítulo 1, versos 20 al 21. Mira lo que él les dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí, escuche bien, para mí el vivir es Cristo. Es tu vivir Cristo. Él quiere que estos hermanos en Filipo entiendan que su vivir debe ser Cristo. Y él dice, y el morir es ganancia. ¿Cuántos de ustedes anhelan morir? A través de este texto él está diciendo que su satisfacción es Cristo. ¿Cuál es tu satisfacción? ¿Qué es lo que te satisface? Pablo está diciendo, lo que a mí me satisface es Cristo. Pero él no lo deja ahí, porque él dice en Filipenses 1:23, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. La segunda vez que él repite algo similar, que su afecto es el estar con Cristo, que su deseo primordial es estar con Cristo. Es tu deseo primordial el estar con Cristo. Pero él continúa, porque en el capítulo 3, verso 7, mira lo que él dice, que todas estas cosas, todos estos logros que yo he obtenido aquí en la tierra, todas estas cosas son basura, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, que el tesoro de Pablo era Cristo. Pero no lo deja ahí, porque entonces en el verso 12 dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. ¿Se recuerdan, cristiano? Olvidando lo que quedó atrás, él prosiguió hacia la meta, hacia la ciudad celestial. Y Pablo dice aquí que él prosigue hacia la meta para obtener el galardón del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Su enfoque era Cristo. Y Pablo está exhortando a los filipenses y también nos está exhortando a todos nosotros que nuestro enfoque debe ser el objeto de nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Cristo. Así que nuestro enfoque debe ser ¿quién? Cristo. Nuestra satisfacción debe venir de Cristo. Nuestro tesoro debe ser Cristo. Una pregunta, si todos nosotros estamos atesorando a Cristo, ¿tendremos espacio para atesorar las cosas de este mundo? Si lo que Pablo quiere es que los filipenses reorienten su enfoque a Cristo, que obtengan su satisfacción de Cristo como el antídoto para poder vivir una vida cristiana fiel a Dios. Él quiere
que los filipenses, si quiere, a través de la aplicación que nosotros aquí en IBC lo imitemos a Él, que imitemos su enfoque en Cristo. John Piper una vez dijo que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Que Dios se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros encontramos nuestra satisfacción en Él. Porque si nuestra satisfacción es derivada de Él y no de este mundo, podremos mantenernos enfocados en la meta. ¿Entienden eso, hermanos? Pero en la palabra hay una gran relación entre amor y obediencia. Porque usted y yo podemos decir que amamos a Cristo y no lo obedecemos. Hay una gran diferencia, hay una gran discrepancia hoy en día en las iglesias donde encontramos a millones de personas diciendo y proclamando que aman a Cristo, que su satisfacción está en Cristo, más sin embargo sus vidas dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una gran relación entre nuestros afectos y nuestra práctica. Hay una gran relación, una gran unidad entre nuestro amor y nuestros actos. Inclusive, hermanos, usted es a quien adora. Usted se comporta de acuerdo a donde usted coloque sus afectos. Eso es lo que es idolatría, ¿no? Idolatría es el poner nuestros afectos en otra cosa que no sea Dios. Nuestro comportamiento es un derivado de las cosas que nosotros amamos. Y es por eso entonces, hermanos, que Jesús dice en Juan 14:15 que si ustedes me aman, ¿ustedes qué? Guardarán mis mandamientos. Juguemos un juego. Si ustedes no están guardando sus mandamientos, es porque quizás ustedes no lo aman. Porque no lo puedes amar sin guardar sus mandamientos. No estamos hablando de perfección. ¿Ok? No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de un deseo por obedecer a Dios. El barómetro no es la perfección. El barómetro es el deseo de hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y esta es la pregunta. ¿Quieres obedecer a Jesús? Y es por eso que entonces Pablo en este pasaje se mueve de los afectos a la práctica. Y si seguimos en el verso 17, él dice, no solamente imítenme a mí, pero observen, presten mucha atención a los que andan, a los que caminan, según el ejemplo que tienen en quién, en nosotros. Está hablando de Pablo, Timoteo y Epafrodito. No solamente imítenme a mí, pero también observen a aquellos que están caminando de acuerdo a nuestro ejemplo. La palabra andar o la palabra caminar en la Biblia significa el obedecer a Dios. Significa el hacer lo que Dios manda. Significa el obedecer los mandamientos de Dios. Lo vemos en un sinnúmero de ejemplos. Vemos como Enoc caminó o anduvo con Dios en Génesis 5:24. Noé fue un hombre justo, íntegro entre la gente de su tiempo y anduvo con Dios. Génesis 6:9. Dios le ordenó a Abraham, camina o anda delante de mí y sé íntegro. Génesis 17. El profeta Isaías elogió a aquellos que
andaban conforme a Dios, que andaban en justicia y hacían lo correcto. Isaías 33. El salmista ahora: enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Así que cuando Pablo dice que observen y presten atención a aquellos que están andando conforme a su ejemplo, Pablo les está diciendo que observen el comportamiento de aquellos que se comportan como yo. Pablo desea que los filipenses anden como él anda. Eso lo vemos también en esta carta. Filipenses 4:9 dice: lo que también ustedes han aprendido y recibido y oído, y mira lo que él dice, y visto en mí, eso practiquen. Pablo está diciendo: lo que ustedes han visto en mí, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ustedes vieron mi conducta, ustedes vieron mi comportamiento, ¿no? Ustedes vieron mi enfoque, hagan lo mismo. Filipenses 1:23-25 dice: porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne. ¿Sí? Su deseo era irse con Cristo, pero él sabía que el continuar en la carne era necesario para los hermanos. Dios en su condescencia es tan bueno que nos da ejemplos. ¿Cómo nosotros debemos vivir esta vida? Miren a Pablo. Mira cómo él caminó. Caminen como él. Y Pablo sabía eso. Él sabía la responsabilidad que él tenía. Y es por eso que él dice que permaneceré y continuaré para su progreso y por su fe. La razón por la cual yo estoy aquí, Pablo dice, es para que ustedes me imiten a mí. Wow. Filipenses 1:12-18 dice: quiero que sepan que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio, que las vicisitudes que él estaba enfrentando estaban avanzando el evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Solamente Pablo quiere que nosotros imitemos sus afectos por Cristo, pero Pablo está diciendo: observen de la manera que yo estoy caminando, observen de la manera en que yo estoy sufriendo. La palabra es clara, hermano, que el testimonio y el andar de Pablo, su caminar, su conducta, su comportamiento, fue lo que catapultó el avance del evangelio. Que Dios en su bendita sabiduría nos puso a Pablo como un guía. Pero Pablo dice nosotros, ¿no? Él no solamente dice obsérvenme a mí, pero dice nosotros. Y en la carta de los Filipenses él nos da otros ejemplos. Tenemos a Epafrodito. En Filipenses 2:25 dice: a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Verso 30 dice: porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Así que yo quiero que lo imiten a él. No solamente imítenme a mí, pero imiten a Epafrodito. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Esta es la pregunta: ¿estás dispuesto a morir por la causa de Cristo? A los que predican, ¿estás dispuesto a morir por decir lo que tienes que decir? El problema de hoy en día es que muchos predicadores no quieren morir. Y es por eso que nos dicen lo que tienen que decir. Epafrodito, Pablo, Timoteo, todos los discípulos estuvieron dispuestos a morir. ¿Y sabes qué? Murieron por la causa de Cristo. Pero no solamente Epafrodito, vemos también a Timoteo.
al gran Timoteo, a su protégé. Capítulo 2, verso 20 dice, pues nadie más tengo el mismo sentimiento y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Interesante, ¿no? Hemos escuchado esa frase, el bienestar de los demás, en el libro de los Filipenses. Porque todos buscan sus propios intereses. Leímos eso en el capítulo 2, ¿no? Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Imitamos a Pablo, su enfoque en Cristo, su caminar, su comportamiento, su rectitud. Imitamos a Epafrodito, que estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Imitemos a Timoteo, que estuvo dispuesto a poner los intereses de los demás por encima de los de él. Que estuvo dispuesto a servir por los intereses de Cristo. Y aquí donde la cosa se pone bien interesante, hermanos. Porque Pablo dice que él quiere que nosotros, que los filipenses lo imiten a él y que imiten a aquellos que caminan como él. Pero en 1 de Corintios capítulo 11, verso 1, Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Él no está diciendo imítenme a mí porque yo soy el centro de toda la atención, ¿no? Él está diciendo imítenme a mí porque yo soy un imitador. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Porque yo estoy copiando su misma actitud. Porque yo estoy tratando de caminar como Él caminó. Y quizás ahora esto hace sentido cuando Él dice en Filipenses 2, versos del 5 al 11, haya pues en ustedes ¿qué? Esta misma actitud o este mismo enfoque que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Y sí, en 1 Corintios 11:1 él dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Y cuáles son las virtudes que Pablo estaba imitando de Cristo? Su actitud, su humildad. Que aunque él existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Afectos, humildad. Pero mira lo que hizo Jesús. Él se despojó de sí mismo y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pablo quiere que los filipenses y que nosotros lo imitemos a él porque él está imitando a Cristo. Él estaba haciendo lo mismo que Jesús hizo. Mira lo que dice Hebreos 12:2, que Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien puso el gozo delante de él, soportó la cruz. Que Cristo tenía una meta, que Cristo puso esa meta, que Cristo tenía un enfoque y ese enfoque fue lo que le permitió a él soportar el sufrimiento. ¿No es eso lo que vimos en Pablo? ¿No es eso lo que vimos en Cristiano en el progreso del peregrino? Que su enfoque era lo que le dio la oportunidad y la habilidad de hacer y de sufrir todas las cosas. Pablo nos dice en esta mañana, imitadme a mí y a aquellos que caminan como yo, como Pablo, poniendo nuestro enfoque en Cristo. ¿Y por qué es esto importante, hermanos? ¿Por qué es importante imitarlo a él? Pablo continúa, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún, llorando. Es una advertencia. Yo quiero que ustedes me imiten a mí, yo quiero que ustedes pongan su mirada en las cosas de Cristo, pongan su mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque hay muchos que andan conforme a los placeres de este mundo. El texto no nos dice quiénes son esas personas. Podemos inferir que quizás eran judaizantes, podemos inferir y quizás decir que eran paganos de Roma, pero también podemos decir que eran aquellos que una vez caminaron con ellos y se desviaron. El enfoque es que ellos caminan de acuerdo
a los placeres de este mundo. Quiero que, quiero que capturen la gravedad y severidad de lo que él dice, porque Pablo les dice que le está escribiendo con qué, con lágrimas. Él sabe la gravedad de esto. Él sabe que si ustedes y nosotros no nos enfocamos en Cristo, vamos a ser susceptibles a qué, hermanos, a caer. Vamos a ser susceptibles a seguir las cosas de este mundo. Vamos a ser susceptibles a la presión que es común para nosotros, a volver al fango de donde salimos. Es por eso que tenemos que enfocarnos en Cristo. ¿Y qué es lo que produce, hermanos, imitar a Pablo? ¿Qué es lo que produce el imitar su enfoque y su comportamiento? El imitarlo a él nos libra de ser persuadidos a vivir como enemigos de Cristo. El imitarlo a él nos libra de vivir como enemigos de Cristo. Verso 18, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solamente en las cosas que, en las cosas que, terrenales. Aquellos que piensan en las cosas terrenales, de acuerdo a Pablo, son enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque su fin es la que, la perdición. ¿Pero por qué es que su fin es la perdición? Bueno, porque su gloria está en su vergüenza. ¿Pero por qué que su gloria está en la vergüenza? Porque su Dios es su apetito. Al final del día, hermanos, todos aquellos que son enemigos de Cristo, son enemigos de Cristo porque su apetito es su Dios. Porque las cosas que su naturaleza indígena desea es su Dios. Esos son aquellos que son considerados enemigos de Cristo. Y quizás tú nos visitas en esta mañana. Y quizás tú nunca has venido a la iglesia. O quizás tú has venido a la iglesia por muchos años. Pero nada ha sucedido en tu interior y tu apetito sigue siendo tu Dios. Y Pablo nos está diciendo en esta mañana, corre por tu vida. Porque tu final será la perdición. Y Dios en su misericordia te está extendiendo su mano en esta mañana. Y te está diciendo, arrepiente de tus pecados. Entiende tu rebelión. Entiende tu posición perdida delante de un Dios santo. Si tú te arrepientes de tus pecados y tú pones tu confianza en la obediencia pasiva y activa de Jesucristo, que Él vivió la vida que nosotros nunca vamos a poder vivir, que Él murió la muerte que todos nosotros merecemos. Si tú crees en eso y crees que Él murió de entre los muertos y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, si tú te sometes a su señorío, vas a ser salvo. Pero también quiero hablarles a aquellos que son creyentes, aquellos que están tratando de vivir una vida que le plazca a Dios, están tratando de ser obedientes a Dios. Quiero que escuches la advertencia de Pablo hacia ti. No puedes tener un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. No puedes estar vacilando entre dos aguas, porque hay dos tipos de personas, enemigos de Cristo y amigos de Cristo. No hay un entremedio. Y Pablo nos está trayendo una advertencia y nos dice que nos enfoquemos en Cristo porque todos nosotros somos susceptibles a caer. Y la pregunta es esta: ¿cuál es tu enfoque? La pregunta es esta: ¿qué es lo que tú deseas más? ¿Deseas a Cristo como Pablo deseaba a Cristo? ¿Estás caminando de acuerdo al ejemplo que Pablo ha delineado para nosotros? En esta mañana es tiempo de que reenfoquemos nuestra mirada, imitemos la vida de Pablo, sirvamos al Señor, buscamos el bienestar de los demás y estemos dispuestos a morir. Porque si hacemos eso, mira lo que Pablo dice, hay un galardón.
Al final del camino estaba la ciudad celestial. Y Pablo dice que hay un galardón para todos aquellos que esperan, que con paciencia prosiguen hacia la meta. Mira lo que él dice, verso 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Como nuestra ciudadanía está en los cielos cuando Él regrese y nos lleve con Él, nuestros cuerpos serán transformados y seremos como Él. ¿Qué significa esto, hermanos? No más sufrimiento, no más pecado, no más humillación, no más dolor, no más enfermedades. Ese es nuestro galardón. Y Pablo nos está diciendo en esta mañana, enfócate en Cristo. Sigue mi ejemplo, sigue mi amor por Cristo y sigue también mi conducta. Esa es la esperanza o el gozo que Jesús puso delante de él. Esa fue la esperanza o el gozo que Pablo puso delante de él. Esa es la esperanza o el gozo que Cristiano en el libro El progreso del peregrino puso delante de él. Y ese es el gozo y esperanza que todos nosotros debemos poner delante de nosotros. Hermanos, obstinado, desde el principio se supo que era un enemigo de Cristo. Flexible, aunque persuadido por la verdad, terminó siendo un enemigo de Cristo. Cristiano, aunque un cuerpo de maldad, aunque sufriendo las vicisitudes del camino y de su travesía, aunque sufrió dolor y sufrimiento, fue dolido y molido por todas las batallas que él sufrió. Mantuvo su mirada en la ciudad celestial y cuando llegó allá pudo dejar su carga recibiendo su galardón. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? Que el Señor nos ayude.